Buenas tardes a todos. Hoy supongo que todos estamos preocupados por si vamos a tener luz este verano o no, ¿sí? Pero bueno, esta presentación que nos va a hacer Emilio es obviamente más amplia. Trata de energía, de la estabilización a la inversión, los condicionantes que tiene hoy la Argentina para lograrlo, más allá de todo el trabajo que estábamos hablando con Emilio hace un rato que está haciendo este gobierno para ir desregulando y haciendo más fácil que argentinos y extranjeros podamos invertir en la Argentina. eh, Claramente hay mucho trabajo por hacer y además el mundo también es un condicionante para nuestro país. Todos lo conocen a Emilio Apud, es uno de los principales expertos que hay en energía en la Argentina. Ha sido director de YPF, de varias empresas, incluso de Camesa. Tiene una gran cantidad de títulos que después los pueden leer en lo que le mandamos por mail, porque son un montón. Así que bueno, creo que vale la pena escucharlo y saber, bueno, qué nos espera, de bueno y de malo, ¿no? Porque la energía es algo fundamental, no solamente para nuestra vida diaria y nos damos cuenta cuando no hay, no nos quedamos sin luz, sino para que funcione el país. Así que bueno, Emilio, empecemos. Gracias, Aldo. Es un gusto estar en esta reunión de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y antes de pasar al tema que les interesa, a todo el mundo les interesa, el asunto de los cortes y los problemas que hay ahora, es necesario algunas referencias en el contexto mundial y también en, en cómo fue evolucionando en las últimas décadas el sector energético debido a fenómenos que han ocurrido. Para tener una idea, toda la energía y redondeando números, ¿no? Para que sea más fácil, toda la energía que se consume en el mundo son unos 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Tonelada equivalente de petróleo es una unidad energética universalmente aceptada. Si esos 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo la dividiéramos por 7.000 millones, quieren, de habitantes y 365 días, ¿no? Nos estaría dando que hoy cada persona por día requiere de 55.000 kilocalorías, ¿sí? Y tenemos en cuenta que nuestros ancestros en el Paleolítico, con todo el esfuerzo que tenían que hacer, consumían a través de la ingesta, ¿no? Producían una energía del orden de los 3.000 o 4.000, 5.000, digamos, kilocalorías, ¿no? Y que hoy, dado los adelantos que hay, un ser humano con una actividad normal, adulto, puede estar alrededor de 3.000 kilocalorías. Entonces, si decimos que hay 55.000 que consume cada habitante, hay 52.000 kilocalorías en exceso de las necesidades vitales y fisiológicas, ¿no? Todo eso se traduce en el bienestar, en el progreso, en no tener que hacer fuerza muscular, en tener comunicaciones, en poder transportarnos, etcétera, ¿sí? Ahora, el tema es que, bueno, uno lo da como que ya viene como una cosa natural, ¿no? Pero es mucha la energía que requiere el nivel de vida y los estándares que tenemos en estos momentos. Ahora, el problema es que para producir esa energía, esos 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, se necesitan, el 80% son hidrocarburos, ¿sí? Es decir, la matriz energética mundial, ¿no? Se abastece en un 80% de derivados fósiles, ¿no? Combustibles fósiles.
con el agravante que a nivel mundial, ¿no?, hay una gran participación de carbón, ¿no?, y de crudo. Y recién ahora se está empezando a recuperar el gas. Es decir, primero está el líquido, ¿no?, el petróleo, después está el carbón y después el gas. Y esto para después vamos a volver sobre esta parte, para que vean que con esto del calentamiento y la emisión de anhídrido carbónico, se está usando mucho de los combustibles fósiles que más emiten anhídrido carbónico, ¿no?, en detrimento del que menos produce, ¿no?, que es el gas. En Argentina, rápidamente, para que tengan una idea, nosotros tenemos el 0,6% del consumo mundial, ¿no? No llegamos a 80 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y tenemos una composición de la matriz muy parecida a la mundial, 83-84% hidrocarburos, pero con la ventaja respecto a la mundial de que es preponderante el gas natural, ¿no? O sea, debido a que en la década del 70 se descubrió el mega yacimiento de Loma de la Lata, bueno, se gasificó la demanda, y eso es una ventaja interesante para nuestro país. Haciendo un poco de historia, ha habido un cambio de paradigma muy importante dentro del sector energético. Hasta hace 30, 40 años digamos, de la teoría de Hubert, que hablaba del peak oil, que quería decir, hacía estudios en función de los recursos que había de fósil, porque al ser el 80% de la matriz era predominante, ¿no? Ver qué pasaba con eso, decía, bueno, con este nivel de recursos y a este nivel de consumo se acaba el petróleo en, qué sé yo, 30, 40, 50 años. O sea, era una teoría que decía la oferta va a llegar a cero. A raíz de una conciencia internacional sobre la parte ambiental y algunos estudios que se hicieron, ¿no?, se llegaron a conclusiones de que el calentamiento global antropogénico, o sea, por causas del hombre, era muy importante, ¿no? Y una de los gases que produce el efecto invernadero que produce el calentamiento, según las teorías, es el CO2, ¿no? Y el CO2 es el principal producto de la combustión de fósiles, ¿no? Entonces, ya a partir de la década del 90 y después con las declaraciones y las propuestas de París y todos los COP que se han hecho con respecto al calentamiento global, bueno, se llega ahora a que el tema del final de la era del petróleo no va a ser que se acabe el petróleo, no va a ser un problema de oferta, sino va a ser un problema de demanda, que va a demandarse menos, va a bajar el precio de los combustibles fósiles y se va a dejar de usar. Cuando se deja de usar va a ser el final, digamos, del periodo de transición, ¿no? Hay un periodo de transición energética hacia lo que se denomina net zero, que es cuando ya prácticamente la comunidad mundial, la demanda mundial, no requeriría combustibles fósiles, sino que los reemplazaría por otros que no emiten este gas de efecto invernadero. Hay muchas teorías, algunos dicen que son 30, otros 40, otros 50 años esto de la transición energética. Pero yo creo que va a ocurrir, ¿no? Sería fácil decir ahora 30 o 40 años, porque yo no voy a estar en esa época, pero hay una conciencia internacional de la gente, de la opinión pública, de que el malo de la película, el causante de todos estos problemas es el CO2, y entonces hay que matar al perro, ¿no?, para que se acabe la rabia. Entonces hay que terminar con los hidrocarburos y con los combustibles fósiles. Que me parece que es una cosa interesante, llevar más de 150, 160 años de la era del petróleo es suficiente con los adelantos tecnológicos que hay. Puede ser que incide, pero hay que ver cuánto, en el calentamiento, el CO2, pero también significa contaminación del aire, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Si
pensamos que en 20, 30 años el 80% de la población mundial va a estar en centros urbanos. Si se sigue quemando combustibles fósiles, bueno, va a afectar de alguna manera a la salud. Dicho esto, el cambio de paradigma es que se iba a acabar la era del petróleo porque se acaba el petróleo, a otra de que se va a acabar la era del petróleo porque se acaba la demanda. Casualmente hoy creo que empezaba una de estas reuniones COP29 en Azerbaiyán, en Bakú, donde, bueno, se reúnen, yo creo que no son muy conducentes estas reuniones porque se prometen muchas cosas y después se cumplen pocas. Pero sobre todo hay un factor económico en esto, ¿no? Lo que se había hablado en 2015 en París era un proceso de inversión en renovables que hablaba para el año 23 ya arriba de los 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares anuales, y en estos momentos se está en menos de la mitad, ¿no? O sea que no se están cumpliendo esos elementos que harían a a la transición energética. Vayamos ahora al caso argentino, que es el que nos interesa, ¿no? Yo lo que noto es que hay en la Argentina un recurso que excede, un recurso potencial, ¿no? Que excede en mucho a la demanda. Es decir, somos un país de 47 millones de habitantes, de un producto per cápita bajo, un poder adquisitivo bajo, que, bueno, los recursos sobran de acuerdo a esa demanda. Pero paradójicamente, la oferta es insuficiente. Es decir, en estos momentos en Argentina no se satisface las condiciones de seguridad, cantidad y calidad de los servicios a su población, ¿no? Ya sea de electricidad, de gas o de combustibles líquidos. Bueno, ahora vamos a ver por qué se da esa dicotomía, ¿no? O sea, recursos excedentes y una oferta insuficiente. Nuestra matriz, como dije antes, energética, tiene más del 80% de hidrocarburos. Ocurre que apareció un fenómeno hace 15 años, ¿no? De un relevamiento que hizo un organismo internacional de energía, un relevamiento de petróleos y gases no convencionales, y resultó que en la Argentina tenemos el segundo recurso de gas del mundo, no convencional, y el cuarto de petróleo del mundo, y que la concentración, ¿no? De ese recurso en la Argentina está mayoritariamente en la cuenca neuquina, y precisamente en Vaca Muerta, ¿no? De 800 TCF, que son una unidad de volumen de gas, del recurso gas que tiene todo el país, Vaca Muerta tiene más de 300 solamente ahí. Pero con la ventaja de que en estos 10, 15 años eh, hemos aprendido a sacarlo, ¿no? No es lo mismo chupar petróleo de un yacimiento convencional con una bomba que sacar de una roca madre, exprimirla o poder sacar de sus intersticios gas y petróleo. Es una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos hace más de 30 años, que se llama fractura hidráulica. Y nuestro país, y en Vaca Muerta, somos los únicos, después de Estados Unidos, que sabe explotar y producir comercialmente ese gas y ese petróleo de esa gran roca madre que es Vaca Muerta, que, como vamos a ver después, yo estoy convencido de que nos tenemos que concentrar ahí, ¿no? Sobre todo porque no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Si dijéramos que la transición energética no existe y, bueno, dentro de 100, 150, 200 años lo podemos hacer, bueno, sería bárbaro, ¿no? Lo que ocurre es que Vaca Muerta, solamente Vaca Muerta,
con ese porcentaje que tiene dentro del total, que es alrededor del 30-40%, Vaca Muerta podría dar gas al consumo actual de gas del país y regional que se pueda exportar durante 40 años, ¿no? A una tasa del 3,5% de expansión anual, eh, le podrían sobrarle casi 100 años, es decir, abastecer esos 40 años y le quedan 100 años más que, como es probable que no se use, va a quedar bajo tierra. En petróleo otro tanto, ¿no? Entonces, la única posibilidad de monetizar ese inmenso recurso dentro de este periodo de 30 a 40 años es sin duda la exportación, cosa a la que nuestros empresarios petroleros no están acostumbrados hasta ahora, ¿no? Por malas políticas energéticas, bueno, lamentablemente han, como digo yo, cazado en el zoológico, ¿no? O sea, una demanda cautiva, sin posibilidades de importación, salvo a precios muy altos, un Estado que se interviene permanentemente, fijando reglas, etcétera, cuando el marco normativo no cese, etcétera, ¿no? Hace que, bueno, el recurso grande que tenemos, bueno, todavía esté sin, este, sin ponerse en valor. Veamos qué pasó en la Argentina, para no irnos muy atrás en los últimos 20 años, ¿no? Hasta, bueno, hace 30 y pico fue el gran cambio que se hizo de la privatización de los servicios, cambio de las reglas, etcétera, que fue muy exitoso en los 90. Antes lo tenía todo el Estado, o sea que el órgano regulador del área energética, que es la Secretaría de Energía, era una cosa cuando tenía todos los botones del tablero, porque todas las empresas y todos los servicios del área energética eran del Estado, ¿no? Después eso cambió, ¿no? Y no hubo un ayornamiento como debió ser en el área esa, pero bueno, dejemos eso de lado. Para que tenga una idea de lo que pasó después en los 20 años siguientes, yo fui secretario de Energía en el 2001, que todavía seguía disfrutando, digamos, de las bondades del modelo que se había hecho en los 90. Bondades quiere decir de que tenía varios proyectos de inversión para generación, para exploración, etcétera. Y no había cortes de luz, no había cortes de desabastecimiento de gas, no había subsidios, etcétera, ¿sí? Pero viene el 2003, por eso hablo de los últimos 20 años, el populismo energético instaurado por el kirchnerismo. De esos 20 años tuvo 16 años, ¿no? Y lo primero que hace es intervenir discrecionalmente en el sector y con eso desalentar las inversiones. Es decir, al congelar precios y tarifas, o al congelar tarifas e intervenir en los precios, creando organismos, como puede ser ENARSA, en el año 2004 crea ENARSA simplemente para eso, para intervenir, ¿no? Con esas medidas que se tomaron intervencionistas y de subsidios, ¿no? El sector energético se fue descapitalizando, fueron perdiéndose los incentivos a la inversión y entonces, y sí, incentivos al consumo, ¿no? Porque al ser precios que no tenían nada que ver con los costos, ¿no? Eran precios muy bajos, llegamos a pagar hasta nada más que el 10% lo que costaba el gas y la electricidad. Eso exacerbó la demanda, la oferta se cayó y empezaron los problemas, ¿no? Recordemos que a partir del año 2008 hubo que instalar un barco regasificador para importar gas, porque no se producía gas acá, después de que 5 años antes estábamos exportándole a Chile casi 20 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? Entonces, además de eso, empezaron los cortes y todos los problemas propios de una desinversión.
Bueno, para no hacerla muy larga, hubo un atisbo de cambiar esto y cambió bastante, ¿no? Si uno ve los parámetros de duración de cortes, frecuencia de cortes, importaciones, etcétera, durante el gobierno de Mauricio Macri se mejoró mucho eso, básicamente porque se empezaron a sincerar los únicos ingresos que tiene el sector. Si un sector no exporta, tiene que vivir de lo nuestro. De lo nuestro puede ser por tres cosas: por lo que paga el usuario, por lo que paga el Estado como subsidio y por lo que se deteriora el servicio, ¿no? Que en última instancia lo termina pagando el usuario con la calidad del servicio. Esos tres elementos, bueno, fueron característicos, ¿no? Durante los cuatro periodos kirchneristas. El periodo de Macri, bueno, cambió eso bastante, basta con ver los valores que había unos meses antes de irse, en el año 2019, pero lamentablemente en los 4 años siguientes del kirchnerismo bueno, hubo un paroxismo ahí de intervencionismo, de corrupción, que hicieron que el sector otra vez se diera un paso hacia atrás, ¿no? Eh, Llega este gobierno en el año pasado, en diciembre, y se encuentra con este panorama, un panorama, yo diría, grave, porque la desinversión que hubo en el sector lo llevó cerca del colapso y a tener, yo diría, una confiabilidad muy baja y niveles de importación intolerables, bueno, intolerables no, directamente impracticables, porque eh, cada metro cúbico de gas que teníamos que importar, lo teníamos que importar a través de los barcos, ¿no? Del gas natural licuado. Y para que tengan una idea, había momentos en que se pagaban $15 el millón de BTU, cuando producirlo acá era $3, ¿no? O sea, era una sangría que se producían todos los años. Y por eso, durante los periodos kirchneristas, en subsidios, por importaciones, por pagar lo que no pagaba el usuario y todo, fueron 150.000 millones de dólares. ¿Mm? Bueno, se encuentra con todas estas cosas el gobierno actual y con buen criterio decide, bueno, vamos a eh, normalizar la variable principal, que son la de los ingresos, ¿no? Lo de las tarifas, que hace 5 años hubiera sido tal vez imposible hacer ese sinceramiento, ese ajuste de las tarifas, pero acá hubo un cambio cultural increíble, muy, muy importante, ¿no? Que la gente empezó a entender o empezó a darse cuenta que eran mentiras lo que le decía los gobiernos populistas, sobre todo en energía, de que, bueno, no hay que pagar la energía, es un derecho, este, eh, tenemos vaca muerta, tenemos todo eso, pero sin explicarle a la gente que vaca muerta no es nada, ¿no? Mientras esté bajo tierra, o sea, hay que sacarlo. Tenemos los vientos bárbaros de la Patagonia, pero el viento pasa, ¿no? Si no se lo transforma en energía con dinero, y lo mismo pasa con el sol, lo mismo pasa con el litio, lo mismo pasa con todo eso. Por eso me retrotraigo a lo que dije al comienzo, ¿no? De que tenemos muchos recursos, ¿no? Pero tenemos déficit en el abastecimiento del mercado local. Bueno, el gobierno del presidente Milei, desde el punto de vista de objetivos, fue interesante porque todas las decisiones que se tomaban en este gobierno, en infraestructura, en servicios, etcétera, tenían que subordinarse al objetivo principal, que era la estabilización macro. ¿Mm? Entonces, uno en energía o en transporte podría tener la mejor de las intenciones: vamos a subir acá esto, el precio vamos a hacer esta inversión, qué sé yo. Bueno, primero, inversiones no se pueden hacer porque no hay plata. Si no hay un inversor privado, no hay plata. Me parece que es un buen criterio. Se hicieron una o dos, seguramente alguno de los que me está escuchando va a decir, bueno, el tema
del gasoducto, ¿cómo se llama? Perito Moreno ahora es, que era el Néstor Kirchner se hizo que terminó con eso, la reversión al gasoducto del norte también, pero bueno, era inevitable, ¿no? Pero no se podrían encarar nuevas obras y había que hacer esa actualización tarifaria, ¿no? De manera de sanear las cuentas. Me voy a referir al sector energético por ahora, pero era siempre pasando por el filtro del ministro de Economía. Me parece bien, ¿no? Porque, qué sé yo, el anterior secretario de Energía decía, bueno, no, ahora hay que hacer este ajuste. Bueno, entonces iba Toto Caputo, lo miraba y decía, bueno, si hacemos este ajuste, se me escapa el IPC y bueno, y entonces eso influye en la opinión pública y bueno, o sea, el fuerte de este gobierno sabemos que es la inflación, ¿no? Y el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, con esas restricciones fue que el sector energético se fue moviendo dentro de lo que le permitía el área de economía, que es la que manejaba la crisis, ¿no? Siempre digo que hay una guerra, el que maneja todo es el Ministerio de Defensa, ¿sí? O Ministerio de Guerra en otros países, como se llama. Acá es una crisis económica muy grave que heredó este gobierno. Entonces, el que conduce y que marca digamos, el ritmo para todos los otros sectores es el sector de economía, el área del Ministerio de Economía. Así todo, se lograron avances muy importantes, ¿no? Yo diría que hoy estamos casi al 60%, entre un 50 y un 60% del costo de la energía que lo pagan los usuarios. Te van a decir, bueno, es poco, ¿no? Bueno, pero antes era el 15 o el 20, ¿no? Y ese 60% me parece que eh, como no hubo todavía tiempo de cambiar mucho lo que se heredó, se había heredado una estratificación, ¿no? de los usuarios según su poder adquisitivo, ¿no? Estaban los usuarios N1, N2, N3, y en este ajuste los N1 son los que pagan casi toda la fiesta, ¿no? Es decir, los costos de la fiesta. Para que tengan una idea, pero no es todo, no nos hagamos ilusiones. La mayoría de los que me están escuchando suponen que pagan todo, pero en gas todavía estamos atrasados casi un 30% y en electricidad entre un 7 y un 10%. Ahora, los N2 y N3 están en gas abajo del 30% pagando y en electricidad abajo del 40%, ¿no? Bueno, entonces todos estos, sin embargo, el ajuste que se hizo permitió una reducción en el déficit fiscal de un punto y pico, que estaba de acuerdo con lo que se había comprometido con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, se aflojó un poco esto de actualizar las tarifas. Hubo algo que a mí me parece que no acompañó, tal vez que había que hacer reformas profundas dentro de la organización sectorial, ¿no? Es decir, poner énfasis en lo que hay que hacer, aunque no se lo pueda hacer inmediatamente. Pero, por ejemplo, en ARSA, un invento de Néstor Kirchner, ¿no? Tiene que desaparecer. Por supuesto, previamente hay que ir eliminando en forma correcta, desde el punto de vista legal, económico, según los contratos, las distintas unidades de negocios que tiene en ARSA antes de cerrarla. Pero hay que cerrarla, porque antes del 2004 no existía y las cosas funcionaban mejor, ¿sí? Ahora tiene construcción de gasoductos, propiedad de gasoductos, construcción de centrales hidroeléctricas, importaciones de gas, maneja todo, centrales térmicas. O sea, eso. Lo otro es Camesa. Camesa también habría a lo mejor que haber pisado un poco más el acelerador y volverla a sus orígenes. No puede ser que Camesa se encargue de comprar el combustible y dárselo a los generadores. Ustedes saben que Camesa es una agencia intermediaria, es como
como el administrador de un edificio, ¿no? El administrador del edificio no sé, la plata la recibe y la pasa, ¿no? La recibe de los usuarios, en este caso, y la pasa a los generadores. Y además tiene, desde un punto de vista técnico, una capacidad muy buena de despacho, ¿no? Que tiene todas las máquinas que están funcionando, hidráulicas, etcétera, térmicas, nucleares, y según la hora de la demanda, las va despachando, ¿no? De la forma más económica posible. Eso todavía sigue con las mañas que le metió el kirchnerismo en todo este tiempo. Están después el tema de los compromisos con China, ¿no? Con las centrales del río Santa Cruz, que también lo tiene en Arsa y está para mí un poco atrasado. Pero fundamentalmente veo que en un sector, ¿no? Que ahora está para la estabilización, pero que después está para recibir las inversiones que son necesarias, que después vamos a ver eso, tiene que estar muy bien afinado. No puede ser que esté integrado por áreas que a lo mejor no tienen que existir, o por funcionarios que son puestos en áreas, no por su capacidad o conocimiento, sino por cuestiones políticas, ¿no? Eso yo creo que va a tener que hacer un esfuerzo el gobierno para ir mejorando, porque si no va a ralentizar, va a postergar por incapacidad, ¿no? Para conducir el sector, este tema de falta de armonía dentro de los equipos y una eficiencia en la organización, ¿no? No es lo mismo tener una Secretaría de Energía como hace 20 años o 30 años y lo que es ahora. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿No? O sea, me dirían, ¿qué es lo que hicieron hasta ahora? Me parece que está bien lo que han hecho. A lo mejor se podría haber hecho en forma un poquito más prolija, mejor organizado, pero está bien, ¿sí? Ahora, una vez logrado la estabilidad macroeconómica, ¿sí? Ahí sí el área energética tiene que independizarse. Ya no tiene sentido que siga dependiendo del IPC o del superávit fiscal, no, porque eso ya va a estar, ya se va a haber logrado con las tarifas económicas que reflejan los costos económicos y con ingresos crecientes de exportaciones. Entonces, yo diría que no el año 25, pero en algún momento hay que pensar en qué energía, no digo que sea un ministerio, pero que tendría que depender de presidencia no sé, jefe de altura de gabinete, pero tener más independencia. Porque ¿qué va a hacer la Secretaría de Energía en un futuro no muy lejano si se hacen bien las cosas? Primero, ¿no? Garantizar que se haga un buen servicio, que se cumplan los contratos y que tiene la capacidad de exigir eso desde el momento de que las empresas tienen los ingresos de las tarifas de acuerdo a lo que arreglan en las revisiones tarifarias y en los contratos. Hasta ahora, en estos 20 años, el Estado no podía decirle a la empresa, che, cortaste la luz, tenés que invertir. No, no lo podía hacer porque en un contrato hay dos partes, uno que pone la plata y el otro que da el servicio. El que pone la plata no la ponía, no le podía exigir al otro que pusiera el servicio. A partir de ahora eso sí va a ser así, entonces la Secretaría de Energía tiene que hacer un seguimiento de la calidad de los servicios y de garantizar que haya competencia, ¿no? Tiene que trabajar con otra área que no es de energía, que es la de defensa de la competencia, que es fundamental, sobre todo en la parte de los combustibles. Eso es para el mercado local. Pero lo más importante, y lo que hay que empezar a pensar, que todavía no lo pensamos en toda nuestra historia, es en pasar a ser jugadores importantes en el mercado internacional. Cuando digo mercado internacional no estoy hablando ni de Uruguay, ni de Paraguay, ni de Chile, ni de Brasil. Estoy hablando de China, India, Europa, grandes consumidores de energía que en la transición van a necesitar gas.
y la única forma de llevar ese gas es a través del gas natural licuado, es decir, de un proceso industrial en el cual el gas en estado gaseoso se lo pasa a estado líquido para reducir su volumen 600 veces. Un metro cúbico de gas natural licuado equivale a 600 metros cúbicos de gas en estado gaseoso. Y la técnica o la tecnología que se ha adoptado hasta ahora para licuefaccionar o para licuar el gas es la de criogenado, es decir, bajar la temperatura a menos 160 grados, se transforma en líquido, se lo mete en un barco y se lo lleva a cualquier parte en esa temperatura, llega a destino y ahí se transforma en gas otra vez con una planta regasificadora como la que tenemos nosotros desde 2008, ¿no? Que recibíamos el gas natural licuado y lo regasificábamos. Ahora, no tenemos experiencia en exportar, menos gas, ¿no? Ahora, el otro gran elemento que está dándole eh, recursos, no solamente a las empresas, sino también dólares al país, es las exportaciones de petróleo, que en el corto plazo son más eh, realizables porque solamente hay que hacer los oleoductos, ¿no? Que ya se ha ampliado el de Oldelval y ahora se va a empezar el de Vaca Muerta Sur. Y para que tengan una idea, nosotros consumimos 550.000 barriles diarios, ¿sí? Con estas dos obras, en 2 años vamos a tener 1.100.000, 1.200.000. Es decir, que vamos a tener una capacidad exportable del orden de los 600.000 barriles diarios, ¿sí? Y bueno, fácil sacar la cuenta, a 70, 80 dólares el barril, ¿no? Y un break-even de producción de, qué sé yo, 35 dólares, un negocio espectacular que favorece, digamos, la reinversión. Por eso es que se ven, uno diría cómo con esta desconfianza, etcétera, se está invirtiendo. Se está invirtiendo porque hay ingresos por exportaciones, aunque sean pocas, ¿no? Que sean pocas. Pero este año, ahora después me voy a referir a la balanza comercial, está dando sus beneficios. Entonces, la exportación es el objetivo número uno. Y en el corto plazo, petróleo, y en el mediano plazo, digo, ya dentro de 2 años, directamente hay que pasar al gas natural licuado, acompañar al petróleo, porque toda molécula de gas que no se saque en los próximos 30 o 40 años queda bajo tierra sin valor. Eso tiene un beneficio, además de, bueno, no vamos a importar más nada, ahora ya estamos importando muy poco, pero redunda en los costos internos. Si bien acá hay un plan gas que se hizo en el momento para que se invirtiera en producción y entonces importar menos, ¿no? En estos momentos, y si se empieza la exportación, los costos internos pueden llegar a ser muy competitivos, ¿no? Hoy más o menos estamos pagando en el PIST, que es el precio de ingreso al sistema, aproximadamente 3 dólares con 50 el millón de BTU. Lo deberíamos pagar, todavía no pagamos, no lo pagamos completamente. Ese valor, ¿no? Cuando se empieza a exportar, ¿no? En realidad va a bajar porque el precio no lo pone ahora la Secretaría de Comercio, ni el ENRE, ni el ENARGAS, ni nadie. Lo va a poner el cliente que está en la otra punta. Es decir, supongamos que le vendemos a China o a Polonia o cualquiera. Dice, bueno, hacemos un contrato a 10 años por, qué sé yo, 20 millones de metros cúbicos diarios durante esos 10 años. Bárbaro. Lo primero que van a pedir es garantía de que lo vas a proveer y segundo, a qué precio. Ellos van a fijar un precio que puede ser, qué sé yo, 6 dólares, 7 dólares el millón de BTU. Entonces hay que empezar a hacer la cuenta. 6 dólares en el puerto de, qué sé yo, Shanghái. Transporte, tanto. La licuefacción en el puerto de, qué sé yo, del Golfo de San Matías, tanto.
el costo del transporte hasta el yacimiento, tanto. Y entonces en yacimiento, si vale más de tanto, no le puede aportar a China. Entonces, va a haber que hacer un esfuerzo, una racionalidad que se va a tener que imponer a los sindicatos, a las provincias, al gobierno nacional, a todo el mundo, ¿no? Porque hoy, como eso de cazar en el zoológico, se ponía un precio y los sindicatos tenían privilegios que redundaban en los costos, las provincias regalías que a lo mejor no eran las adecuadas, el Estado, bueno, todas esas cosas se van a ordenar, se van a disciplinar en aras de poder ganar un mercado en el exterior. Entonces, eh, el futuro yo lo veo. En el corto plazo vamos a tener un servicio bueno, cada vez más bajo, de costo más bajo. En la región tenemos que tener costos mucho más bajos. Vamos a tener que organizar una Secretaría de Energía para que vengan las inversiones. Me olvidaba de decirles, este proceso de desinversión, hice un número así un poco grosero, pero más o menos es lo que está dando, es en el sector de generación eléctrica, por ejemplo, están atrasados unos 10.000 millones de dólares. El sector transporte, otros 10.000 millones de dólares. El sector distribución, solamente AMBA, ¿no? En las provincias ya es otra cosa, alrededor de 5.000 millones de dólares. Es decir, para tener un servicio confiable como había hace 20, 22 años, es necesario 25.000 millones de dólares meter en el sector eléctrico solamente. Eso evidentemente no se va a poder hacer de golpe, y eso hay que explicárselo a la gente, porque la única fuente de renovación del stock de capital va a ser la tarifa. Y la tarifa, bueno, va a haber que buscar la forma de financiación. Hay distintas herramientas como para resolver ese problema, pero es necesario un esfuerzo inversor muy grande en los servicios internos. Y después también en el upstream y en el transporte. Pero eso ya más o menos está encaminado, ¿no? Parece que con buen criterio Marín, el presidente YPF, está yendo a buscar clientes, ¿no? Porque es lo que tira. Si vos conseguís un contrato de, qué sé yo, de largo plazo, 10, 15 años, por tanto, bueno, venís con esto, ¿no? Que es el off-taker y se mueve todo el resto. Pero son inversiones grandes, ¿no? Ya hay varias que están en marcha y otras que están en carpeta, pero todas esperando que uno pueda liberarse del tema de la imposición del cambio, es decir, el cepo tiene que desaparecer, si no va a ser muy difícil, ¿no? Y afuera, me lo dicen inversores o gente que tiene ganas de meterse en la Argentina, lo primero que preguntan es quién va a ganar las elecciones en el 27. Es decir, hay y con razón, ¿no? Un temor a los bandazos que hacemos siempre, porque cada 4 años estaba Macri, después viene Alberto, después viene Milei, después, qué sé yo, venga quien venga. Con el agravante de lo que pasó después de Menem, ¿no? Menem, partido peronista, Kirchner, partido peronista, y del mismo partido políticas diametralmente opuestas, ¿no? Intervencionismo, el otro libre mercado, etcétera. Entonces, es fundamental para que vengan las inversiones, además de tener un órgano ágil y que sepa lo que tiene que hacer, que no sea burocrático, que sea un gestor de inversiones. Eso es lo que tiene que hacer la Secretaría de Energía de acá en adelante. Es necesario que el gobierno nacional dé señales de que esto puede ser una política de Estado, es decir, que puede cambiar los gobiernos, pero no van a cambiar esas políticas, simplemente como hace Perú. No tenemos que irnos a los países escandinavos, Perú, Paraguay, Uruguay.
No hay nadie, ninguna empresa, hay empresa, por ejemplo, Plus Petrol está en Perú antes de Fujimori, y sin embargo no le cambiaron los contratos ni la regla del juego. Entonces, ese es un esfuerzo de imagen y comunicación que tiene que dar nuestro gobierno, y yo creo que todavía deuda una cosa importante, que es que no se están dando buenas señales en la parte de seguridad jurídica, ¿no? Con todo este tema de querer imponer un ministro para la Corte que no es apto, según los que saben, eso genera una cierta incertidumbre de que si va a haber independencia en la parte de uno de los poderes más importantes, que es el judicial, sobre todo, para el tema de la contractualización de todas las actividades, ¿no? Entonces, eh, para que vengan las inversiones, bueno, ustedes que son economistas lo saben bien, hace falta restablecer la confianza, ¿sí? Y eso no lo logra solamente el área energética, es algo que se tiene que comprometer no solamente el gobierno, sino todo el espectro político, empresario, sindical, etcétera, para que nos vuelvan a querer, porque si no, vamos a estar con pequeñeces. Si no, me dicen, no, van a hacer, van a poner un barco de liquefacción y van a hacer un caño de 2.000 millones y otro de 5.000. Son pequeñeces en comparación de lo que hay que hacer con esto. Porque si se hacen las cosas bien, en el año 30 podemos estar recibiendo el orden de los 40.000 millones de dólares de divisa. Y después vamos a pasar a las divisas del campo, ¿sí? Pero no mucho después. Como dije, tenemos que ir calculando permanentemente el tema de la transición energética para ver cuándo empiezan a caer los precios, ¿no? Y que hacen inviables las inversiones. Entonces, el título que habíamos puesto era de la estabilización a la inversión, y los condicionantes, bueno, la estabilización marcó todo. Termina ahora, yo espero que en meses, ¿no? Antes de las elecciones ya tiene que terminar eso, y ahí energía puede tocar un rol importante si se organiza para atraer las inversiones, facilitarle las cosas a los inversores, generarles confianza, ¿sí? Y ir despejando todos los condicionantes, ¿no? Para eso es muy importante el trabajo que hizo Federico Sturzenegger, que en la parte de energía eléctrica, energía en general, yo había colaborado el año pasado, cuando todavía estaba en carrera Patricia Bullrich, pero que lo sigan teniendo. Es fundamental desregular, facilitar las cosas, ¿no? Porque hoy es una maraña de reglamentos que viene el inversor y se asusta, ¿no? Cuando ve nuestras leyes laborales, bueno, usted lo sabe mejor que yo. Bueno, este es un poco el panorama que les quería dar y dejar un poco de tiempo para ver si quieren hacer alguna pregunta o algo que me haya olvidado. Estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Me quedo de lo que vos ibas hablando, sobre todo de la seguridad jurídica, que es cierto, ¿no? No solamente es el respeto de las inversiones hoy, sino garantizar que eso se dé jurídicamente en el tiempo, con lo cual mejor dar buenas señales de tener una Corte Suprema que sea confiable, ¿no? Para un inversor. Pero ya hablando, metiéndonos más en el sector, hubo en algún momento, y esto es ignorancia, por eso pregunto, eh, hubo como un régimen antes del RIGI, ¿no? Que después te voy a preguntar del RIGI, pero hubo un régimen para vaca muerta, que era solo para vaca muerta, ¿no? Eso cuándo se hizo y ahí me parece que eso no se violentó durante la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Se respetó No esa se parada. llegó a implementar, Ah, ¿no? no.
Yo pensé que ¿no? había Porque un vinieron, no, paraguas. ¿por qué solamente para vaca muerta? ¿Por qué no lo hacemos para todos los yacimientos? ¿Viste cómo es esto? Cuando acá tendrían que haberlo hecho para vaca muerta, ¿no? Porque era la única Bueno, realidad. sí, o sea que Sí, de todos modos, durante el gobierno de Alberto Fernández, el Plan Gas hizo eh, que se aumentaran las inversiones, ¿no? Sobre todo Tecpetrol en Fortín de Piedra, pero todo con plata del Estado y la emisión y la inflación, ¿no? Porque eh, el, eh, el plus que le daban por el plan gas a las petroleras no lo pagaba el usuario, ¿no? Esa diferencia la pagaba cuando la pagaba, porque tampoco cumplió en muchos aspectos, en muchas partes, pero así todo, yo creo que las empresas que ya estaban acá, que ya conocían las mañas de tres gobiernos anteriores kirchneristas, y bueno, por suerte eso no se paró y aumentó la actividad en Vaca Muerta. Y tan es así y tan atractivo es Vaca Muerta que hoy la mitad de todo el petróleo y gas que se produce en la Argentina sale de ahí. Y dentro de, yo diría, 10 años, el 90% va a venir de la cuenca neuquina. Por eso, eh, no sé, la Constitución, la reforma de la Constitución del 94 tiene sus fallas, ¿no? Porque eh, el principal ingreso que va a tener de divisas el país va a depender de la administración provincial, ¿no? eh, que ellos pueden hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco en el futuro, por lo menos persuadirlos de que las regalías no se las gasten en gasto corriente, ¿no? Que inviertan, ¿no? Veamos lo que hace Australia, lo que hace Noruega, los países importantes, ¿no? Lo que hace Nigeria o lo que hizo Libia, ¿no? Que se gastan todo, tienen poder y entonces, yo creo que hay que tener en cuenta estos elementos que eh, pueden cambiar mucho el panorama económico, ¿no? Porque no, una cosa es tener un buen servicio y tarifas y qué sé yo, y que suba baje el combustible cuando baja el petróleo internacional y todo eso. Y otra cosa es tener un sector que va a abastecer de divisas, ¿no? Durante muchos años al país por encima de las del campo, pero en el interín va a traer muchas inversiones, ¿no? Entonces, todas esas cosas habría que ir pensándolas. Yo no quiero enemistarme con el gobernador de Neuquén, simplemente quiero alertar de que las cosas, como venían pasando, ya no van a ser más. Habría que adecuarse a lo que se viene y que es un sector de muchísima actividad, que es el energético, y además por lo que hablamos antes del paradigma de que se va a acabar la demanda, hay que apurarse, ¿no? La cosa que vos acabas de decir es tal cual, ¿no? Todo el mundo por ahí se quedó con, uy, en unos años estamos exportando 40.000 millones de dólares, van a entrar 40.000 millones de dólares dentro de unos cuantos años y no pensando en todos los miles de millones de dólares que tienen que entrar para que entren esos otros 40.000 millones de dólares, que tienen que entrar ahora, que nos dan un beneficio en términos de bienestar económico ahora, ¿no? Y otra cosa que dijiste hace un rato me hizo acordar a la discusión del RIGI, que eso te quería preguntar. Cuando yo pensaba que había un paraguas, porque en un momento dado, de estar bien muerta, vaca muerta, pasó a empezar a producir a pesar de todo. Yo dije, debe haber algo, y me acordaba de una discusión, digamos que se había discutido una suerte de paraguas para solo vaca muerta, ¿no? Y ahora cuando se discutió el RIGI, lo cómico es que la discusión era que por qué no se hacía para todos, ¿no? Y esa era la oposición, estaba en contra porque no se hacía para todos. Y sin embargo,
cuando terminan aprobando el RIGI, sacan un montón de sectores. Y fue mucho más restringido de lo que le mandó el gobierno, ¿no? Entonces yo decía, pero discúlpame, antes no lo quería votar porque tenía que ser para todos, ¿no? Y ya sabemos por qué sacaron algunos sectores, porque a algunos sectores no les convenía el RIGI porque era nueva competencia, ¿no? Pero sí quedó para el sector primario, en líneas generales, eh, y eso no le da un cierto paraguas para invertir mayor de lo que tenía, o sea, como una suerte de burbujita al sector petrolero y de gas. Sí, sí, pero para lo pequeño, no para lo grande. ¿Mm? Ya te digo, los dos elementos que están embromando ahora son el cepo, ¿no? La libre disponibilidad de divisas, es decir, mm, todos sabemos que la renta de una actividad es tuya, es tu propiedad, y vos con eso puedes hacer lo que quieras. Si tu país es donde estás produciendo es atractivo, lo reinvertís ahí, y si no, lo vas y lo pones en otro lado. Y por otro lado, la credibilidad, la confianza, ¿no? Eso es fundamental porque esa pregunta que es lo primero que hacen es quién va a venir en el 27 y decir de que no creen que, incluso el otro día hay una empresa, no sé si francesa o qué hizo, un estudio de opinión para ver qué posibilidades había de que volviera el kirchnerismo, que volviera Cristina, ¿no? Este, recordemos lo que le pasó a Mauricio Macri cuando esos pasos salvajes daban ya por seguro que ganaba el kirchnerismo, a dónde se fueron todas las variables económicas, ¿no? Es decir, es muy sensible el mercado de capitales, digamos, internacional a estas cosas. Entonces, yo creo que es importante el tema de la recuperación de la confianza y en eso se tiene que esmerar el gobierno. No es una cuestión del sector, sí, bueno, se puede organizar, pero... este, y el RIGI, bueno, el RIGI aportó un poco, pero lo que movilizó al sector gas fue durante el gobierno de Macri, algo ya había hecho el gobierno de Cristina, ¿no? De darles un precio preferencial. Macri le dio otro plan gas que era demasiado generoso en ese momento, pero era necesario para que hicieran las inversiones, porque cada metro cúbico de más que producía Vaca Muerta, ¿no? Nos ahorrábamos, qué sé yo, 3 veces lo que costaba por el tema de las importaciones. Hoy por hoy ya ese plan gas está bien, termina en el año 28, creo, va a haber que aguantarlo, pero desde mi punto de vista habría que negociar con las petroleras a ver si se le encuentra la vuelta de hacer un canje por otra cosa, por otro beneficio y liberar el mercado de gas, ¿no? Porque en estos momentos significa un costo mayor para los usuarios, ¿no? Porque se está pagando un precio por encima de lo que costaría si estuviera libre. Pero es cierto que las empresas invirtieron en función de ese precio que ahora no nos resulta muy agradable, ¿no? ¿Y cuándo, o sea, porque está todo bonito esto de traer dólares de afuera de las exportaciones, ¿no? Pero yo creo que a los argentinos nos preocupa más cuándo se van a acabar los cortes, ¿no? Cuándo vamos a tener el suficiente gas para, por lo menos para nosotros. Este, Bueno, ¿Cuándo se está calcula bien. que vamos a tener autoabastecimiento en serio? O sea, que no nos va a cortar la luz y ese tipo de Sí, cosas. hablemos de la electricidad ahora, porque, bueno, ya viene el verano. Primero hay que recordarle a todo el mundo de que hace 15 años que todos los veranos se cortan, ¿no? No es una cuestión nueva. Y es por lo que hablamos antes, ¿no? De que no se invirtió en la oferta y la demanda se fue por las nubes. La oferta contiene tres segmentos, ¿no? Uno es la generación, que es la suma de todas las generadoras, ya sean hidráulicas, renovables, térmicas, nucleares, etcétera. Después está el transporte, porque la mayoría de la generación fuerte no está donde está
la demanda. Yacyretá está, qué sé yo, 1000 kilómetros, Salto Grande 700, Chocón 1200, qué sé yo. Entonces hacen falta líneas, se hacen la red de transporte. Y por último está la de distribución. El sistema de transporte llega hasta ciertos nodos, ¿no? Que hay distribuidoras que son provinciales, ¿no? Locales. En el caso del AMBA está Edenor y Edesur, que es el único caso que dependen del Estado Nacional, ¿no? Y bueno, eh, los tres segmentos están subinvertidos en la forma en que te dije antes, o sea, más o menos 10.000 millones de generación, 10.000 millones de transporte y 5.000 millones. Entonces, dado esa descapitalización, están en el límite. Porque mucha gente, a lo mejor no informada, puede decir, como decía antes el gobierno de Alberto, tenemos 40.000 megavatios instalados. Fenómeno. ¿Y por qué no podés cubrir 29.000 o 30.000 de la demanda? No, precisamente porque es cierto, es una verdad media, ¿no? Lo mismo que vos tengas un auto de 20 años no te va a dar la misma potencia que si tuviera cuando lo compraste, ¿no? Se va deteriorando, pierden eficiencia. Entonces, la oferta en este momento está en el límite, y decir que no tiene reserva. Los sistemas confiables hay un 10-15% que se deja de reserva, de que salta una máquina, ¡pum!, enseguida entra la otra y la reemplaza. Acá estamos pegándole en el poste, ¿no? O sea, 29, 29 y pico, 30, y ahí ya empiezan los problemas. En el sistema de transporte ya lo hemos sufrido en el año 17, en el año 22, con esos cortes masivos. La verdad es el apagón del Día del Padre. Eso es porque hace falta inversión en tecnología, en líneas, en transformadores, etcétera. Y por último, el de distribución, que es el más común, ¿no? Que hace calor, yo digo arriba de 32, 33 grados, la gente con todo derecho prende su aire acondicionado, que lo está pagando en cuota o que ya lo pagó, para pasarla mejor y se corta la luz, porque la suma de todos ellos en, qué sé yo, en caballito hace que, como no se invirtió en reforzar o en renovar las líneas y los transformadores y los conectores y todas esas cosas, bueno, está en riesgo. Entonces, en un año no se pudo hacer absolutamente nada, ordenar un poco las cosas. Por eso digo, dependemos de la temperatura, ¿no? Y de otro factor climático, que es la lluvia, porque tenemos más del 20% que es energía hidroeléctrica. ¿Mm? Entonces, la lluvia y la mitad o más está en la cuenca del Plata, que es Yacyretá y Salto Grande. Entonces, si no llega a llover en la cuenca del Amazonas, cuenca del Plata, y bueno, a lo mejor hay menos producción de energía eléctrica. Si hace mucho calor, van a saltar en la distribución, pero todo eso hay que explicárselo a la gente. Y hay un plan de emergencia, plan verano, creo que lo llaman, que está bien hecho porque trata de mitigar el problema cuando ocurre y trata de evitar que ocurra en algunos casos, ¿no? Contratando a lo mejor equipos a empresas que son muy caros, ¿no? La producción, pero por lo menos te evita que el apagón, bueno, es todo lo que se puede hacer por el momento. Pero lo que a lo mejor tendría que hacer más énfasis, poner más énfasis este gobierno, es en la comunicación, ¿no? Explicarle a la gente esto. Porque yo me imagino una señora, una persona que está pagando casi 10 veces lo que pagaba el año pasado y le cortan la luz, ¿no? Hay que explicarle, decirle, no, no es que porque pagues ya se resuelve, no. Hay que hablarle claramente como en su momento Macri le había dicho a los vecinos de la ciudad con las inundaciones. Le digo, hasta dentro de 4 años te van a seguir teniendo inundaciones, basta. Bueno, acá no van a ser 4 años, pero yo creo que en el verano que viene, no sino el del 25-26, va a haber menos incidentes de cortes de electricidad. Y en el 26-27, si se hacen bien las cosas, ¿no? O sea, todo lo que hablamos antes, entonces prácticamente vamos a llegar a una calidad de servicio
de hace 20 años, ¿sí? Pero hay que explicárselo a la gente, eso de que lo que se deshizo en 20 años no se puede rehacer en sí, 2 años. No, no puede rehacerse por una cuestión técnica y por una cuestión financiera, porque si vos de entrada querés hacer eso y lo querés trasladar a la tarifa, y bueno, hay un problema político bastante importante. El tema del transporte de energía, además de la seguridad, o sea, el segmento intermedio, generación, transporte y distribución, es muy importante resolver cómo se va a financiar, cómo se va a expandir, porque si no nos tenemos que olvidar de las renovables, de expandir las renovables. Nosotros tenemos un potencial eólico espectacular en la Patagonia. Un molino eólico, de generación eólica puesto en la Patagonia, te rinde el doble que si lo pones en Buenos Aires. ¿Eh? O sea, bueno, fácil hacer la cuenta, ¿no? Porque voy a invertir algo que si me da el doble, bueno. Y la radiación solar en el noroeste es de las mejores del mundo, ¿sí? Ahora, el problema es que están a más de 1000 kilómetros de la zona núcleo de demanda. Para eso hay que hacer las líneas, y las líneas ya están saturadas. O sea, viene un tipo y dice que yo quiero poner 1000 megavatios eólicos en el costo. Así, ¿cómo lo traes para acá? ¿Quién paga eso? ¿Cómo se hace? Bueno, o sea, son esas cosas que este, eh, si no hubiera sido, yo te digo, solamente si nos hubiéramos evitado el último gobierno kirchnerista, ahora estaríamos exportando y no tendríamos ningún tipo de problema eléctrico. Porque se había vuelto a la racionalidad, ¿no? Esa mentira que la gente por suerte ahora la entiende, ¿no? De que Dios proveerá, ¿no? Ustedes no tienen por qué pagar las cosas, y bueno. Así que me fui por las sí, ramas, ¿no? y quebrar una regla después cuesta más, Claro. ¿no? Y una vez que te engañaron y recuperar la confianza es más duro que la primera vez, ¿no? Ya segunda vez, Seguro. ya tercera, no. Mirás para otro lado. Bueno, no te voy a quitar más tiempo, Emilio, porque nos habíamos La comprometido. balanza comercial ya este año da positiva, 4.000, el año que viene va a estar alrededor de 8.000 y después ya se va a empezar a disparar fuerte. La balanza comercial energética, ¿no? En total. Eso por dos cosas. Primero, porque importas menos, ¿no? Y segundo, porque estás exportando mucho crudo, ¿sí? Y a partir del 27 al crudo le tenés que agregar el gas natural licuado. Y si gana Milei, por ahí hay continuidad y alguien cree un poco más en nosotros. Y invierte más. Sí, no, pero la cuestión es que la gente, el inversor tiene que estar convencido de que si no gana Milei, el que viene no va a cambiar las cosas, ¿no? Sí, Claro, si viene gente como el kirchnerismo, bueno, ahí sí, ¿no? Pero, qué sé yo, suponete que fuera el radicalismo o el PRO, qué sé yo, lo que sea, un partido nuevo, ¿no? Racional, sensato, ¿no? Demagógico, ¿no? Y te digo que Argentina es un país que tiene todas las condiciones, ¿no? Lo único que le faltó fue la conducción política, ¿no? Por décadas, ¿no? Y yo creo que ahora está bien encaminado, a lo mejor qué sé yo, uno puede diferir en formas o en las cosas, en los ritmos, lo que sea, pero me parece que es lo que hacía falta y el sector energético, si se lo ordena un poquito institucionalmente, este, puede conducir este proceso que no tiene nada que ver con lo que pasó hasta ahora, ¿no? En los últimos 20 años. Un último dato. En el año 98 se produjeron 980.000 barriles de petróleo. Todavía no logramos alcanzar esa cifra. vos sabés Algo que raro yo. pasó, ¿no? Y no estaba vaca muerta, ¿eh? No estaba vaca muerta en ese Ahí, entonces. ahora tenemos vaca muerta. No, por eso pensé que había pasado, te consulté si había habido algún paraguas, porque yo me acuerdo que en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que se produjo el mayor, de los Kirchner, digamos, ¿no? Con Néstor Kirchner incluido, se produjo el mayor aumento del precio del petróleo, creo, en muchísimos años. Y los únicos dos países sin guerra que bajaron su producción, eso creo que fue hasta 2014, esta medición que vi, eran Venezuela y la Argentina, ¿no?
¿Sabes La por qué? sin guerra y por las reglas de juego que había. Es Claro, como por el que famosa intervención. claro, Vos sabés que según la reforma del 90, son desregulados los precios del crudo y de sus derivados, ¿no? O sea que si vos tenés una estación de servicio y querés vender a $10 el litro, lo puedes hacer. Nadie te lo va a comprar, pero lo puedes hacer. Es legal. Lo que pasó es que todos estos gobiernos populistas utilizaron a YPF, que es una empresa privada que cotiza en Nueva York y acá, como ente regulador, ¿no? Entonces, en vez de aumentar el combustible lo que correspondía, no, lo tiraba para abajo y como tiene posición mayorista, entonces los otros lo acompañaban. Y lo otro es el famoso barril criollo. Cuando estaba a ciento y pico, ¿por qué no se invertía? Porque el barril criollo que se podía usar acá era menos de la mitad, ¿sí? Ahora, cuando el precio caía mucho, entonces ponían un barril criollo ficticio y lo pagaba el erario público, ¿no? Financiando el combustible. Bueno, si eso vos lo sacás, las cosas van a funcionar como funcionan en todas partes del mundo, Valdo. y como funcionaban antes, porque en los 90 se logró que el Claro. sistema energético funcionara, ¿sí? Y que dejáramos de tener los cortes programados y todo eso que sufrimos la gente de nuestra edad antes de los 90. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, la verdad, muy Un gusto, interesante. saludos a todos. Así que te agradezco muchísimo de parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y esto va a estar disponible, este video que grabamos, en el site. Creo que en una semana seguro ya está. Así que lo vamos a Bueno, difundir. bárbaro, espero que haya sido entretenido lo que les dije y entendible. No, no, muy interesante. Así que muchísimas gracias. Un gusto, ¿eh? Adiós a todos. Que tengan buenas semanas todos, ¿eh?